Sí, hola, buenos días. Buenos días a todos. Voy a esperar unos segundos para que se vayan conectando. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Teresita Benítez. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, como cada mañana de sábado, aquí estamos para hablar un poco de neurología. Hoy es un día especial porque vamos a hablar de un tema especial y muy frecuente, que es los trastornos del sueño. Hablaremos no solo de trastornos del sueño, sino también de cómo es el funcionamiento del sueño, qué es el sueño, y, y después daremos algunas recomendaciones generales sin ahondar en los tratamientos como siempre hemos hecho en nuestro canal. Para iniciar, bueno, vamos a hablar de algunos aspectos de la neurobiología del sueño. Eso quiere decir cómo funciona nuestro cerebro en el sueño. Hablaremos también de la clasificación actual que existe en los trastornos del sueño, pero con un lenguaje popular. No voy a hacer un lenguaje médico, ni esto es, el objetivo es para médicos, ¿no? También hablaremos entonces de los trastornos más frecuentes, como son el insomnio, los trastornos respiratorios como la apnea del sueño, las parasomnias como las pesadillas, los trastornos de ritmo circadiano. Y por último, hablaremos de las recomendaciones desde el punto de vista general para tener en cuenta en el sueño, para tener un sueño satisfactorio como tal. Bueno, ¿qué cosa es el sueño? Bueno, el sueño es un estado de conciencia. Hay algunas veces que le dicen que es un estado de la conducta del ser humano, pero que en este estado de conciencia la persona está inconsciente, ¿no? Es algo que se repite cíclicamente, que es importante, no, es vital. Antiguamente se decía que, por ejemplo, que las horas que uno dormía eran horas perdidas, y hoy se sabe por estudios científicos que han demostrado que esas no son horas perdidas, que son horas que tienen una funcionabilidad en el cerebro y que permiten una serie de funciones, por decirlo de alguna manera, neurológicas, que no las puedes hacer en otro momento. Es decir, no es sustituible por nada. Por lo tanto, es un estado súper necesario y que va cambiando durante todo el sueño nocturno. Por ejemplo, tiene diferentes ciclos, que vamos a hablar de los ciclos del sueño como tal. Entonces, ¿cuánto necesita cada persona para dormir? Bueno, cada persona, según la edad y según sus características, tiene una cuota de sueño. Es lo que se llama las necesidades de cada persona para satisfacer las demandas, levantarse con energía, con ánimo al otro día. Tienen una cuota. Esa cuota es individual. Los números que nosotros vamos a dar aquí son números aproximados, pero esto debemos ajustarlo a cada persona o a cada paciente en el caso de que sea una persona que tenga alguna sintomatología neurológica. Podemos hablar de los recién nacidos. Bueno, los recién nacidos a términos normales, sin ningún tipo de otras enfermedades, bueno, duermen 20 horas al día. En raticos tienen los ojitos abiertos para que los familiares lo vean, pero la mayoría del tiempo se la pasan dormidos. Después, en la medida que pasan el primer mes de recién nacido y ya llegan a la etapa de lactante, la lactancia más temprana, empiezan a dormir menos y entonces ya hay horas del día que están despiertos, hacen siestas en las mañanas, siestas en las tardes, y habitualmente duermen aproximadamente unas 16 horas, 12 horas, ya cuando van avanzando. Y entonces, ya después en la etapa de adolescencia se va durmiendo entre 8 a 10 horas aproximadamente, en la adultez entre 7 a 8 horas, y los ancianos ya con 6 horas es suficiente. Esto tiene una variabilidad. Es decir, no hay una regla. Es decir, ¿qué edad yo tengo? Bueno, tengo tal edad, por ejemplo, pensemos que tenga 70 años, esa no es mi edad, pero tengo 70 años, tengo obligatoriamente que dormir 6 horas.
No, yo puedo dormir 7, a lo mejor duermo 8 y con 8 yo me siento bien porque esa es mi cuota de sueño. ¿De acuerdo? Pero esto básicamente son números que nos sirven para guiarnos un poco y saber cómo van las cosas como tal, ¿no? El sueño nocturno se organiza por ciclos, o el sueño en sentido general se organiza por ciclos. Estos ciclos se van repitiendo hora por hora o cada cierto tiempo en una noche. Cada ciclo de sueño tiene etapas, ¿no? Hay una etapa en la cual uno se va, pensemos que nos acostamos a las 9 de la noche, ¿va? Y ya nos acostamos con sueño, no tenemos ningún tipo de problema, no tenemos insomnio y nos vamos quedando dormidos. Esa primera etapa de somnolencia, así cuando el pensamiento se nos va yendo, nos vamos quedando así como que lelo, así medio dormido. Esa etapa primera es la etapa 1 y la etapa 2 del sueño. Si le hacemos un electroencefalograma se va poniendo lentecito. Y de hecho nosotros lo vemos cuando hacemos estos estudios, vemos cómo se va enlenteciendo las ondas, ¿no? Entonces, esas dos etapas se llama sueño superficial. Después viene una etapa en la cual el paciente está sumamente dormido, puede tener algunos movimientos y esa es la etapa de sueño profundo. En total le llaman N1 y N2, la sueño superficial, N3 y N4 son las de sueño profundo, ¿no? Entonces, ese ciclo, falta otra etapa para completar el ciclo, que es la etapa de los movimientos oculares rápidos. En las publicaciones que hice en Facebook podrán haber visto algo que se llama REM o MOR, que se llama movimientos oculares rápidos. En esa etapa, que es la etapa final para concluir el ciclo del sueño, el paciente tiene movimiento de los ojos, atonía del cuerpo y es en el momento donde uno tiene los sueños vividos, que para no confundirnos le vamos a llamar ensoñaciones, que es como se llama científicamente. Por lo tanto, las etapas del sueño son sueño superficial, N1 y N2, sueño profundo, N3 y N4, y de pronto entras en la etapa REM o la etapa MOR, que es, se mueven los ojos, atonía del cuerpo y hay ensoñaciones. Entonces, eso es un ciclo y que se va a repetir 4 a 5 veces durante la noche. Ese ciclo aproximadamente puede durar, en dependencia al paciente, ¿no? A la persona, no al paciente, a la persona, puede durar aproximadamente unos 90 minutos, 70 minutos, 80 minutos, y eso se repite 4 a 6 veces en la noche, en dependencia de lo que uno duerma. Ahora, ¿por qué son importantes estas etapas? ¿Por qué es necesario saber el funcionamiento de esa etapa? Porque hay trastornos del sueño que tienen que ver con una etapa y hay trastornos del sueño que tienen que ver con la otra. Pero además, esas dos etapas son muy importantes porque, por ejemplo, en las primeras que hablamos, que es la fase no REM, o la 1, 2, 3 y 4, ahí hay una consolidación de la memoria episódica o declarativa. Es decir, ahí es donde todas las cosas que hicimos en el día se van a como que sintetizar en la noche. Y en la fase de sueño REM es la fase en la cual se sintetiza o se consolida la memoria de procedimiento, es decir, la memoria de actos motores. Por lo tanto, el sueño, y aquí tenemos ya la primera importancia del sueño, el sueño es vital para el funcionamiento adecuado de nuestra memoria. Es decir, en la noche, durante el sueño nocturno, es donde se sintetiza o se consolida la memoria nuestra. También es útil para el equilibrio hormonal, cargar energías del cuerpo, desde el punto de vista metabólico, procesos metabólicos que nada más se hacen en el sueño. Por lo tanto, el primer síntoma que puede tener un paciente que no duerme es trastorno de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, estas etapas, como les dije, se van a repetir y cambian en dependencia si es un recién nacido, predomina el sueño profundo, es así, uno va cambiando según la edad, pero estas etapas se van repitiendo, etapa no REM, 1, 2, 3 y 4, y etapa REM, que es la de los movimientos oculares y atonía en todo el cuerpo. Entonces, como les dije, estas etapas tienen funciones en la memoria y tienen funciones también en las cosas metabólicas y desde el punto de vista
en los procesos biológicos, hormonales del cuerpo. Son vitales. Es decir, yo no puedo hacer algo, tomarme un medicamento, evitar el sueño porque es un tiempo perdido para estudiar o para trabajar más, porque a la larga el cuerpo, es decir, me va a pasar factura. Digamos. Entonces, ¿qué pasa en el sueño con una sustancia que se llaman neurotransmisores que están en el cerebro? Por ejemplo, los neurotransmisores que tienen que ver con la vigilia, es decir, con la persona cuando está vigil, consciente, alerta, atento, son los neurotransmisores, por ejemplo, acetilcolina, norepinefrina, serotonina, todos esos neurotransmisores que te permiten a uno atender, como ustedes están ahora atendiéndome a mí. Entonces, esos neurotransmisores disminuyen en el momento que uno empieza a quedarse dormido. Y eso es una orden que manda tu cerebro que establece los ciclos de vigilia-sueño. Ciclos de vigilia-sueño que tienen mucho que ver con una memoria o un reloj biológico que uno tiene dentro, que te dice las 9 de la noche, para los que se acuestan a las 9, ya te va entrando sueño, y sin poner el despertador, si te levantas todos los días a las 5 o a las 6 de la mañana, a las 5 o a las 6 de la mañana tú haces así, ya estás mirando a ver si hay claridad, y ya tú te estás levantando, y ya tú sientes que tú descansaste y dormiste adecuadamente, y ya es la hora de despertarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los trastornos del sueño? Hasta ahí todo lindo. Sueño que tiene diferentes ciclos. Cada ciclo tiene etapas. Algunas son no REM y otras son REM. Y eso se repite 4 o 6 veces en la noche. Todo ahí muy lindo. Y eso es lo que sucede en las personas que tienen un sueño fisiológico, independientemente de la edad. Pero existen trastornos del sueño. Yo voy a hablar hoy de una clasificación. Hay múltiples clasificaciones a través de los años. Yo voy a hablar de la más reciente del 2014, que los divide en insomnio, en trastornos respiratorios del sueño, hipersomnia, que es lo contrario al insomnio, trastorno de ritmo circadiano, parasomnias, que es el trastorno que ocurre durante esas etapas que hablamos, ya sea no REM o REM, y hay otros trastornos de movimiento, otros trastornos del sueño como tal, que no son relevantes, ¿no? Que por lo menos para conocimiento popular, si algún paciente o alguna persona quiere saber otra información, me puede escribir con mucho gusto, yo le voy a responder. Entonces, el insomnio. Mire, el insomnio es casi más frecuente que el dolor de cabeza. De hecho, está muy relacionado. Cuando tú no duermes, te duele la cabeza, ¿no? Es decir, que es el motivo número 1 o número 2 de las consultas de neurología, incluso en las consultas de psiquiatría, en las consultas de medicina general, y se dice que el 50% de las personas al menos han tenido una etapa de insomnio. ¿Qué cosa es el insomnio como tal? Es decir, el insomnio, bueno, el que lo ha sufrido no se lo tengo que describir, ¿no? Es decir, es la imposibilidad para iniciar, es decir, el sueño, para quedarse dormido. O incluso para mantenerse dormido, porque a lo mejor te quedas dormido bien a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana, ¡pac!, los ojos abiertos, los ojos pelados, como se dice aquí, y ya no puedes seguir durmiendo. Incluso que este trastorno te dé dificultades para el otro día, para mantener alerta, para tener energía, incluso puede provocar hasta accidentes al otro día porque te quedas dormido al timón. Y que esto suceda al menos 3 veces por semana ya se considera insomnio. Ahora, el insomnio, bueno, puede ser de diversos tipos, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Aunque yo lo veo, yo no tengo un estudio estadístico de eso personal, pero yo lo veo de la misma manera, ¿no?, en ambos. Hay un insomnio que es de corta duración, habitualmente relacionado con algún conflicto, tienes algún problema, alguna situación, y tienes dificultades para conciliar el sueño, mantener el sueño y que sea satisfactorio. Ese que es de corta duración dura menos de 3 meses aproximadamente, pero cuando ya se pasa de los 3 meses ya es insomnio crónico y este es más difícil de solucionar. Pero incluso puede ser más grave en unos pacientes que en otros. Hay pacientes que no duermen nada. Hay pacientes que esto de 3 veces por semana es todos los días. ¿De acuerdo? Hay pacientes que incluso
por las características les cuesta trabajo conciliar el sueño, a algunos les cuesta trabajo mantener el sueño, algunos se despiertan de manera precoz y hay otros que son el insomnio global, es en todo, es decir, no pueden dormir nada, no pueden pegar un ojo, ¿de acuerdo? Entonces, el insomnio, como les dije, es el 50% de las personas sufren insomnio, pero entre el 10 y el 15% de las personas sufren insomnio crónico como tal. Entonces, este es el trastorno del sueño más frecuente, más discapacitante y que al otro día nos da una hipersomnia, cansancio, dolor de cabeza, falta de concentración, falta de memoria, olvidos, pero entre otras cosas quizás es por el trastorno del sueño, no es porque tenga alguna otra enfermedad. Pero como les dijimos, la memoria se consolida o se solidifica en las etapas del sueño. Por lo tanto, una persona que no duerme bien, uno de los síntomas que va a tener no solamente es cansancio, fatiga, pérdida de la concentración, sino también va a tener disminución de la capacidad para recordar las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de otro trastorno del sueño. El trastorno del sueño se llama trastorno respiratorio del sueño. Es decir, son aquellas personas que durante el sueño tienen un trastorno de la respiración. Mire, hay varios, pero yo voy a hablar de uno solo, porque es el más frecuente. Son aquellas personas obesas. Habitualmente yo conozco delgado, es decir, tengo un paciente que recuerdo perfectamente el nombre y los apellidos, pero no lo puedo decir, pero es delgado y tiene este trastorno del sueño. Que durante el sueño nocturno tienen dificultades para respirar, habitualmente por el cuello grueso o por abdomen voluminoso, porque son pacientes obesos. Entonces roncan y tienen periodos en los cuales se quedan, no solo ronquidos, se quedan con una apnea que hace y se quedan ahí trabados. Ese tipo de paciente tiene un problema que le disminuye el oxígeno durante momentos pequeños por la falta de respiración, por la falta de entrada de aire. Entonces, esa disminución de oxígeno genera cambios graves a nivel del cerebro. El paciente se despierta constantemente, le sube la presión, hay muchas posibilidades de infartos cardíacos, de enfermedad cerebrovascular isquémica, de enfermedad cerebrovascular incluso hemorrágica, y entonces traen múltiples trastornos. Bueno, el tratamiento de estos pacientes habitualmente es bajar de peso, control de los factores de riesgo, y en algunos casos cuando son severos, entonces sí deben utilizar el equipo del CPAP para poder respirar adecuadamente y que esto no les suceda. Entonces, el diagnóstico de este tipo de pacientes con trastorno del sueño de etiología respiratoria se hace básicamente con un estudio que se llama polisomnografía. La polisomnografía no se hace en los insomnios habitualmente, se hace en los estudios estos cuando uno sospecha apnea del sueño, que se colocan una serie de electrodos, digamos en la nariz, en el mentón, en los ojos, electroencefalograma, bandas para ver cómo mueve el tórax, y se le hace este estudio para evaluar si tiene apnea del sueño y qué intensidad o magnitud de la apnea del sueño tiene. ¿De acuerdo? Advertencia, no todo el mundo que ronca tiene apnea del sueño, ¿no? Es decir, hay pacientes que roncan o son roncadores, pero de menor cuantía, que no tienen apnea del sueño. El ronquido peligroso es el grande, ese que se siente de una habitación a otra, ¿no? Ahí hay muchos pacientes que tienen este tipo de ronquido. Bueno, continuamos con hipersomnia. Bueno, hipersomnia, si no duermes bien de noche, si tienes apnea del sueño o si tienes un trastorno de insomnio en la noche, al otro día una de las cosas que vas a tener es somnolencia. Pero esta somnolencia es relacionada a eso, que no dormiste bien en la noche. Pero hay una específica que tiene nombres y apellidos, se llama narcolepsia. Esa narcolepsia es el paciente que de forma súbita tiene crisis de sueño y se queda dormido. Incluso se puede caer con un estado que se llama cataplegia y se cae porque se quedó dormido. Eso no es frecuente, pero lleva tratamiento para que mejore, recomendaciones generales, pero solamente lo quería mencionar para que ustedes tuvieran dominio de que eso existe como tal, ¿no? Entonces, entra el grupo ahora de los que se llaman parasomnias. Las parasomnias son trastornos del sueño que ya tienen que ver específicamente con las fases del sueño. Ya hablamos de la primera fase, que era la fase no REM, que habían 4 etapas,
y después venía la fase REM, que era la de los movimientos de los ojos, ¿no? Bueno, en la primera fase, la fase no REM, bueno, hay pacientes que tienen una cosa que se llama despertamiento incompleto. Yo lo he tenido en mis familiares, que lo he visto. Es decir, te despiertas, hablas, conversas, te vuelves a acostar y no puedes recordar nada de lo que pasó porque tú hiciste un acto totalmente involuntario, porque en ese momento tú estabas dormido, pero te levantaste, caminaste, hablaste. Puedes tener, en esa etapa también existe lo que se llama sonambulismo, que es aquel paciente que se levanta, camina, va a la sala, puede incluso abrir el refrigerador, tomar agua, hacer actos involuntarios, y son totalmente involuntarios, y al otro día le puedes preguntar que qué hizo y no se va a recordar. Debo advertir en esta etapa del sonambulismo que hay un mito que incluso se ha hecho muy famoso sobre el sonambulismo, que a un paciente sonámbulo no se puede despertar. Bueno, no pasa nada, es como despertar a una persona que esté acostada. Claro, si uno lo despierta de manera súbita, brusca, entonces sí, el paciente se puede asustar o despertarse de manera súbita, ¿no? ¿Qué es lo que se hace habitualmente con los pacientes sonámbulos? Bueno, uno protege, cierra las ventanas, cierra todo con llave para que no tenga acceso a eso, y puede guiarlo de nuevo hasta la cama. Sencillamente, no pasa nada porque está en una etapa del sueño, pero como tiene movimiento, entonces sale caminando, ¿no? En los pacientes que tienen sonambulismo como tal. Y por último, en esta etapa de sueño no REM están los terrores nocturnos. Niños de 6, 7, 8 años que se levantan de manera súbita, se sientan en la cama y empiezan a llorar, a llorar, a llorar con los ojos abiertos, como si algo malo le estuviera sucediendo, y de pronto uno lo calma, se vuelven a acostar y se quedan dormidos y ya. Eso pasa. Eso es un trastorno del sueño que en realidad preocupa mucho a los padres, los angustia y en realidad es transitorio y es benigno. Entonces, en la otra fase del sueño hay también trastorno del sueño. Bueno, hay uno que se llama, bueno, el más común de todos, las pesadillas. Si dijimos que en esta etapa es donde hay las ensoñaciones, ahí es donde ocurren las pesadillas. Es decir, soñar con algo malo, desagradable, que puede incluso ser tan desagradable que te despiertes, por supuesto. Sueñas que te vas a caer de un abismo o que te están persiguiendo con un cuchillo, no sé, entonces te tienes que despertar porque te van a matar, ¿no? En el sueño, ¿no? Entonces, el otro problema que tiene en esa fase es una cosa que se llama parálisis del sueño, que no es tan frecuente, pero también los pacientes lo pueden tener como tal. Y por último, existe el de los ritmos circadianos. Es decir, recuérdese que adentro del cerebro hay un reloj. Bueno, un reloj biológico, ¿no? Porque adentro no hay ningún reloj mecánico. Es decir, ese reloj biológico te dice la hora que hay que dormir, la hora que hay que acostarse. Y ese reloj biológico hay que educarlo y hay que cuidarlo. Claro, pero si uno tiene turnos nocturnos, si uno es CPF o custodio, como se dice en Cuba, enfermera, trabajador que trabaja con turnos de nocturnidad o va de un país a otro que hay que cambiar horario, entonces puede tener una alteración del ritmo circadiano y eso es algo que se puede componer o a veces en realidad le cuesta trabajo al paciente porque tiene 3, 4 veces a la semana turnos nocturnos, entonces cuando le toque dormir a las 9 de la noche es la hora que él tiene que estar de pie mirando cómo están los enfermos porque es enfermera o algo así. Bueno, hasta aquí todos los trastornos del sueño. A manera de resumen, sueño es un proceso vital, necesario, indispensable para las funciones neurológicas y para funciones vitales del organismo, hormonales, metabólicas. Entonces, el sueño tiene múltiples trastornos. Los más frecuentes, el trastorno de insomnio, la apnea del sueño, la narcolepsia, las pesadillas, la parálisis del sueño, el sonambulismo, y ya vimos qué características tienen cada uno. Por último, voy a hablar de las recomendaciones. Esas recomendaciones no están hechas al azar, son recomendaciones que tienen una sólida base científica. Primer punto, uno tiene que tener horario fijo para acostarse y levantarse. ¿Por qué tiene que tener horario fijo? Porque hay células de memoria en nuestro cerebro que forman el ciclo de vigilia-sueño, que es un ritmo circadiano, que nos ayudan a que si nosotros tenemos un horario fijo para dormir y un horario fijo para levantarnos, es fácil. Tenemos un ciclo, por ejemplo, yo duermo 7 horas, mi ciclo es 17-7.
¿Cómo es el ciclo ese? 17 horas de vigilia, 7 horas de sueño. Cuando yo estoy 7 horas dormido, me despierto casi solo. Y cuando estoy 17 horas despierto, me entra sueño. Y ese ciclo uno lo tiene que cuidar. Si uno empieza a acostarse a trasnochar, no quiere decir que un día no lo haga, no, porque tampoco es así. Lo puedes hacer un día o dos, pero en realidad no lo debes hacer frecuente. Debes cuidar tu ciclo vigilia-sueño. Para eso, para que te sea fácil dormir. Entonces, si vas a tomar una siesta, son siestas que deben ser menos de 30 minutos. No puedes tomar una siesta de 3 horas. ¿Por qué? Porque si en total tú vas a dormir 7 horas y tomas una siesta de 3 horas, no te va a dar sueño a las 9 o a las 10 de la noche cuando estás acostumbrado a dormir. Te va a entrar sueño a la 1, a las 2 de la mañana. Y al otro día te va a pasar lo mismo, vas a tener sueño, disminución de la memoria, de la concentración. Ahora, 4 horas antes de dormir debes no comer, es decir, si vas a comer es 4 horas antes de dormir. Por ejemplo, yo me voy a acostar a las 10, yo tengo que comer a las 6. No puedo comer a las 8 para acostarme a las 9 porque todavía está haciendo digestión. No debo hacer ejercicio 4 horas antes de dormir. No debo tener actividades científicas o una serie que estoy viendo que sea intensa, de ficción o de un thriller o de terror, a los que les gusta el terror. Este no es mi caso, pero bueno. Entonces, esa excitabilidad que uno tiene momentos antes de acostarse, entonces hace que aumenten los neurotransmisores de la vigilia y no te permiten que tengas un sueño satisfactorio. ¿Cuáles son los neurotransmisores de la vigilia? Noradrenalina, dopamina, acetilcolina. Esos neurotransmisores te permiten estar vigil, consciente, orientado. Por lo tanto, si tú estás te vas a acostar, pensemos, a las 10 de la noche, a las 9 te pusiste a ver una serie para a las 10 irte a acostar, si la serie es intensa, a las 10 no vas a poderte dormir de manera satisfactoria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tampoco en esas últimas 4 horas del día no se deben hacer ejercicios, se debe hacer un poquitico más temprano. La cama es para dormir y para tener sexo, no para ver televisión, no para hacer otras actividades. Uno tiene que preparar, hay un ritual psicológico que uno lo tiene que hacer y ese lo debemos hacer cada noche antes de acostarnos a dormir. El ritual es independiente de cada uno. El mío es, yo me baño, me acomodo, apago la luz, voy poniéndome cómodo, la temperatura del cuarto, una serie de cosas que uno hace previas al sueño, que ya uno como que sabe que es la hora y ya uno se va poniendo lento y yo en mi mente voy pensando, ya los neurotransmisores van bajando, se me van cerrando los ojos y a partir de esa hora si veo algo, es algo cómico pero ligero, nada de intensidad, no resuelvo ningún problema, es decir, en ese momento no puedo estar activo. Una de las cosas que tengo que hacer, por ejemplo, para mi tranquilidad, es vigilar todas las puertas de mi casa, las miro a ver si están cerradas y eso me permite dormir con mayor tranquilidad. Entonces, esas son las recomendaciones generales. Pero hay algo que quiero transmitirle, es el ejercicio. Está bien demostrado que el ejercicio físico, ya sea de fuerza, correr, caminar, incluso hay estudios actuales de yoga nidra en las personas, hace que tengan un mejor sueño nocturno. Se han hecho estudios, este estudio es reciente, del 2022. Estudiaron como 50, 60 pacientes que nunca habían hecho yoga y los estudiaron, les entrenaron en yoga, pero le hicieron estudios del sueño antes, los entrenaron en yoga, estuvieron 10 semanas o 12 semanas haciendo yoga y después le volvieron a hacer los mismos estudios del sueño y los resultados fueron muy satisfactorios, mejoría del sueño, en todos los parámetros que uno ve en el sueño. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo lo que teníamos para el día de hoy en sueño y sus trastornos. Voy a ir respondiendo las preguntas poco a poco, las que me vayan haciendo. Aquí tengo algunos asistentes que me van a ir diciendo lo que estuvieron comentando. Y cualquier cosa que vean este video, no en vivo, sino en otro momento, entonces pueden hacer las preguntas en sus comentarios y yo con mucho gusto les voy a responder. Antes de que empezar a responder las preguntas, recuérdense que la próxima semana es una semana de lujo. Tenemos drogas y cerebro.
Cuando hablo de droga, voy a hablar de todo, de café. Bueno, quizás hable de café, pero bueno, sobre todo alcohol, cigarro, marihuana, droga fuerte. Y tenemos posiblemente una invitada especial, que es una licenciada, que es la directora de un centro de rehabilitación para las drogas, para los pacientes drogadictos, que se llama la licenciada Giselle. Después voy a dar los datos, lo vamos a poner en una publicación. Pero va a ser una semana de lujo con la licenciada Giselle, que es especialista en rehabilitación de pacientes drogadictos como tal. Bueno, comenzamos a responder las preguntas. Hilary Pinel, doctor, ¿los terrores nocturnos de un niño pueden estar relacionados con el TDAH o trastorno de ansiedad? Ya. Entonces, los terrores nocturnos. Hilary, bueno, voy a responderle a Hilary, que habla de los terrores nocturnos. Mire, sí, se ve con mayor frecuencia. Hay trastornos en la etapa infantil. Por ejemplo, los trastornos del espectro autista, los trastornos como por déficit de atención con hiperactividad, que con mayor frecuencia tienen trastornos de sueño. El terror nocturno no está exento de eso. El terror nocturno se ve con mucha frecuencia en niños intranquilos, en niños que tienen algunos conflictos desde el punto de vista emocional y en los pacientes con TDAH. Pero se ve también en niños que no tienen ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Pero sí se puede ver con mucha frecuencia en los niños con TDAH. Susana Pelarde dice, doctor, tengo 61 años, soy diabética, hipertensa, con Parkinson y muchos trastornos con el tema del sueño. Tengo tratamiento de clonazepam y sertralina, pero es que es imposible dormir. Ya, Susana. Bueno, Susana es una paciente que tiene Parkinson y tiene dificultades para dormir. Voy a decir algo, ¿no? El Parkinson es una enfermedad crónica que afecta un área específica del cerebro. En esa área se produce dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos permite, entre otras cosas, la vigilia, el ánimo, pero también nos permite los movimientos. Entonces, los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen daño a ese nivel, a nivel del tallo cerebral, alteraciones no solo de la dopamina, sino también de otros neurotransmisores, y esto le provoca múltiples trastornos del sueño. Puede provocar insomnio, o puede provocarle insomnio el cuadro depresivo relacionado con el Parkinson también, pero también puede provocarle como especie de unas pesadillas que se llaman trastornos de la fase REM del sueño. Entonces, realmente hay que verse con su médico de cabecera, tratar de ajustarle el tratamiento, ver qué es lo que podemos hacer por usted para mejorarla. Lina Cordero dice que cuando llega la noche y tiene temor a no poder dormir y en efecto no logra conciliar el sueño ni descansa nada. Lidia, no es menos... Nina, no es menos cierto. Mira, si tienes temor, a ver, ¿qué cosa es el temor y qué neurotransmisor está presente en nuestro cerebro? El temor es como una ansiedad, es lo mismo, ¿no? Más o menos. Y lo que está presente en nuestro cerebro es noradrenalina. La noradrenalina es un neurotransmisor que tiene que ver con la vigilia. Entonces, habitualmente, yo no hablé de este tema, pero una parte importante del tratamiento antes de llegar a los medicamentos es los trastornos del sueño, es el apoyo psicológico. Incluso hay terapias que se llaman cognitivo-conductuales que pueden mejorar mucho los trastornos del sueño. Yo le sugiero que vea a un psicólogo en este aspecto. Le sugiero también el ejercicio, como se lo sugiero a casi todo el mundo. No es buen consejero el alprazolam, lorazepam y estas cosas. Yo sé que a veces uno no se los puede despegar, pero en realidad no es una buena opción, ni es mi primera opción de tratamiento. Lilian Hernández, en caso de narcolepsia, ¿cómo es el manejo? Ya, mira, la narcolepsia, el manejo es las recomendaciones que le estoy dando, hay que llevarla al pie de la letra, evitar el alcohol, hay que hacer ejercicio físico, cumplir los ritmos circadianos para que tenga un sueño nocturno satisfactorio. Habitualmente se le ponen medicamentos que evitan la cataplegia y que mejoran la narcolepsia. Hay medicamentos para eso. Si quieres me lo preguntas en el privado, podemos hablar de esos medicamentos. Existen en Nicaragua esos medicamentos sin ningún tipo de problema, pero sobre todo, mire, el que crea que los trastornos del sueño se mejoran con medicamentos está errado.
el 80% de los trastornos del sueño se mejoran con las recomendaciones generales, cumpliendo recomendaciones generales. El 80%. Incluso la narcolepsia, la cataplegia se pueden mejorar. Claro, hay algunos pacientes que uno tiene que utilizar el fármaco, pero siempre haciendo énfasis en la mejoría de las recomendaciones generales. Catalina Blandón, doctor, ¿y si te despiertas cada 2 o 3 horas y con dolor de cabeza y cansado? Mire, Catalina, eso es un insomnio. El insomnio, dentro del concepto, es para conciliar o para mantener el sueño. Eso se llama también fragmentación del sueño. Es decir, continuamente se está despertando, eso es parte de los trastornos de tipo del insomnio. Hay que verla, hay que examinarla. Mire, el insomnio tiene múltiples causas, desde causas físicas, causas externas, causas psicológicas, que se llama el insomnio psicofisiológico. Uno tiene que evaluar a cada paciente por individual, ¿sí? Giovanni Giorgio, doctor, a mí me sucede que mucho me levanto al baño, ya que donde vivo es un clima muy helado y bebo mucha agua en la noche. Ya. Aún así me cuesta conciliar. Bueno, la temperatura es importante, Giovanni. La temperatura, cuando las temperaturas son muy bajas y el clima está, nosotros le sugerimos a los pacientes que se abriguen más para que tengan una temperatura adecuada, porque por ejemplo, si no tienes mucho abrigo en el cuerpo, te destapas en la noche en un movimiento y de pronto te queda frío, helado, y entonces eso hace que tengas más posibilidades para orinar. Pero cada paciente hay que analizarlo, no sé la edad de Giovanni. Hay pacientes que, por ejemplo, si Giovanni tuviera 20 años, esta es mi recomendación. A veces uno le sugiere a los pacientes que tomen menos agua antes de acostarse. Entonces, si Giovanni tuviera 70, yo le sugiero entonces que se chequee la próstata, que mire otras cosas. Hay que ver diabetes, porque también la diabetes es un factor importante. ¿Ya? Entonces... Fabi Pulido, doctor, ¿cómo la lorazepam? A veces siento que no me ayuda. Mira, Esther, como le decía, lorazepam es una opción, una benzodiazepina que uno puede utilizar. Hay otras opciones, pero la primera de las opciones, uno es que tiene que hacer un análisis autocrítico y leer las recomendaciones generales que le estoy diciendo. Buscarla y ser consciente. Y no buscar una justificación. Yo no puedo caminar, yo no puedo hacer esto. Es decir, buscar y tratar de cumplir las recomendaciones. Y después entonces vemos cómo se puede ayudar con los fármacos. Pero en sentido general, las primeras opciones no son el uso de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, como el lorazepam, se indican por corto tiempo, no porque generan adicción y después es difícil quitársela. Y después, por ejemplo, no resuelve el problema, pero tampoco te la puedes quitar, ¿no? Porque te hace síntomas de abstinencia. Luisa dice, doctor, ¿cómo conciliar el sueño sin tomar pastillas como alprazolam? ¿Existe alguna manera de dejar esa adicción? Bueno, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo está? Luisa, sí, existe. Hay que apegarse mucho a las recomendaciones que le estoy dando. Mire, el ejercicio es vital, muy importante. Nosotros tenemos que sacar tiempo para el ejercicio. Tenemos que tratar de bajar de peso. Porque mire, cuando uno está con mucho peso corporal, tiene dificultades respiratorias. Y entonces a veces uno dice, porque, a ver, toda aquella persona, voy a hacer una pregunta, no quiero que me la responda, pero una pregunta así al azar. Toda aquella persona sobrepeso se ha hecho un estudio de apnea del sueño, no se lo han hecho, ¿no? Entonces toda aquella persona sobrepeso tiene el tórax apretado, el cuello apretado, y eso hace que disminuya la entrada de oxígeno y hace que te cueste trabajo llegar al sueño profundo, te quedas como en un sueño superficial y al otro día te levantas y es como si no hubieras dormido. Y la otra cosa, que la apnea del sueño, es importante, que quiero transmitirle esto para las personas, sobre todo con sobrepeso u obesidad, que la apnea del sueño empeora cuando tomas lorazepam, alprazolam, clonazepam, diazepam, cualquiera de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, hay que apegarse a las recomendaciones generales. Uno tiene que decir, yo voy a hacer ejercicio, yo voy a caminar. Yo, por ejemplo, me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana para hacer ejercicio, ¿no? Para llegar al hospital a las 7 y tratar de tener. Y es así, porque si no dormiría bien, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo le doy. También tratar de no llevar problemas a la cama. Uno tiene que saber que
digamos, media hora, una hora antes de llegar al momento que tú te vas a acostar. Es un momento de tranquilidad. A esa hora mis hijas no analizamos ningún problema que hay, los analizamos antes. Y es un momento para relajarse, para uno desestresarse. Hay terapias también psicológicas como música de relajación o algunas actividades de meditación, ejercicios de respiración que son vitales. El yoga nidra es muy bueno para ese tipo de situaciones. Se lo recomiendo. Bueno, Giovanni tiene 32, la próstata no, Giovanni, pero tenemos que ver obesidad, tenemos que ver también diabetes, tenemos que ver las medidas de la higiene del sueño, toma menos agua, haz ejercicio, abrígate. Listo. Bueno, Marisa Chamorro, muchas gracias por sus felicitaciones. Bueno, déjenme decirle que muchos de ustedes yo los conozco, lo que pasa es que no voy a decir nada, pero conozco a muchos de ustedes, así que les mando saludos a todos los pacientes que de alguna manera u otra se han estado conectando. Tengo muchas personas que me siguen en el hospital a cada rato. Me encuentro con personas que me dicen, doctor, muy bueno, ¿de qué va a hablar hoy? Así, ¿no? Entonces, esto me da aliento, así que nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana y va a ser una actividad de lujo con la licenciada Giselle. Y ya verán, lo van a disfrutar y ya saben también es un punto de referencia para toda aquella persona que conozcan, que tenga abuso o uso de droga. Esta persona los puede ayudar y apoyar mucho y vamos a ver entonces cómo afectan las drogas a nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Bueno, que tengan excelente fin de semana, una semana patria muy linda y que disfruten y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana, sábado 17, 11 de la mañana.